Hoy vamos a terminar la unidad que empezamos el martes pasado. En principio creo que va a ser una clase corta. El 99% de la teoría ya la vimos. Vamos a ver ejemplos un poco más complejos, pero van a ver que no agrega mucho. Y les repito que esta es la última unidad y la última teoría que entra en el parcial. ¿Sí? En teoría, desde el martes que viene empezaremos con la parte de C++, que es para el segundo parcial. A la práctica le va a llevar 1 o 2 semanas más terminar. Después de eso, acá tengo el cronograma, para ser más exacto. Estamos acá, cuando termina la unidad 4, les quedan las 2 prácticas de la unidad 4 y después ya viene el parcial. ¿Sí? Con la teoría esto era feriado, ya no estaba mal, no es feriado. En estas clases vamos a avanzar un poco sobre C++, porque como después del parcial hay un feriado, si a partir del martes que viene no avanzamos algo, cuando les toque la práctica no van a tener teoría dada. ¿Sí? Entonces la teoría hasta el momento del feriado se va a adelantar un poquito con la parte de C++ a partir del martes que viene, pero no entra en el parcial. ¿Sí? El parcial es hasta la unidad 4, que hoy termina la teoría y en estas 2 semanas, entre esta y la que viene, van a hacer la práctica y ya están listos con el parcial. Acá está, 27 del 4. Sí, este viernes deberían empezar con la unidad 4, que normalmente lleva 2 prácticas, así que el viernes que viene recién la terminarán. Y a la semana siguiente, en horario de práctica, va a ser el parcial. Bien, entonces vamos a lo que corresponde para hoy. La unidad 4, que en realidad la empezamos la clase pasada. La clase pasada empezamos primero repasando algunas cuestiones y después agregando, además de arreglos, una estructura de control nueva, ¿se acuerdan? El primer repaso fue, recordar que era una variable en el sentido de que era una posición de memoria que me permitía a mí guardar un dato. Cada variable tenía asociado un nombre, que es como yo me refiero a esa posición de memoria en el pseudocódigo, y un tipo que me limita a qué cosas puedo guardar en esa posición de memoria. ¿Sí? Si una variable numérica es un lugarcito de la memoria donde entra un número en cierto rango y yo le pongo un nombre para que el código, cuando quiera operar con ese lugar de la memoria, referirme por ese nombre. Y las operaciones que podía hacer era cargarle algo, cargarle un valor a ese lugar de la memoria, que había 2 maneras. ¿Se acuerdan? Podíamos asignar un valor o leer un valor. Sería como asignar algo que en realidad ingrese el usuario, que no calculamos ni escribimos nosotros. Una vez que la variable tiene un valor, ¿para qué la usábamos? Podíamos tomar su valor y meterlo en una expresión como parte de un cálculo, de una pregunta para una condición, de algo que voy a mostrar en pantalla. ¿Sí? En general, una vez que tiene un valor, siempre va a participar de una expresión. Puede ser para mostrar, para decidir, para calcular, para lo que sea, pero termina siendo toda una expresión. Y eventualmente, y de ahí venía el nombre, el valor podía variar. ¿Sí? Yo podía haberle asignado un valor y en algún momento venir con un valor nuevo, pierdo el viejo, guardo el nuevo y a partir de ahora trabajo con el nuevo. Supongo que a esta altura eso estaba bastante claro. ¿Sí? ¿Por qué hemos empezado con esto antes de arreglos? En parte por lo que dije recién, que con variables comunes, cuando guardo un valor nuevo, pierdo el viejo. Entonces necesitamos alguna estructura de datos que me permita guardar muchos valores sin perderlos. ¿Sí? Y en parte, porque una estructura de datos, podríamos decir que se forma por un montón de posiciones de memoria organizadas de cierta manera, pero cada posición funciona como una variable. ¿Sí? Habíamos hablado, vamos a ir y venir en el tiempo, total esta es la parte que ya vimos la clase pasada. Habíamos hablado de que íbamos a representar un arreglo como una lista de datos que puede estar ubicada vertical o horizontalmente, da lo mismo, que tenía un tamaño que me quiere decir ese tamaño cuántos datos puedo guardar. Entonces, a diferencia de una variable donde guardo un solo valor, acá puedo guardar muchos, yo digo cuántos. Y cada una de las, en este ejemplo, 7 posiciones,
funciona como si fuera una variable. En esa posición va un solo valor, en esa posición si guardo uno nuevo pierdo el viejo, en esa posición puedo asignar, leer, escribir, meterlo en una expresión, lo que sea. ¿Sí? Si yo aíslo, por ejemplo, la posición 6 y me olvido del resto, es como si fuera una variable, en este caso de texto. Y todo lo que ya sabían hacer con variables comunes, ahora lo pueden hacer con posiciones individuales de una regla. Por ahora decía, da lo mismo cómo lo represente, o sea, el hecho de que lo dibujemos como un vector o fila o columna es simplemente comodidad, para que sea más gráfica la representación. A la máquina le da igual, ¿sí? Para la máquina son 7 lugares de memoria a los cuales nos referimos con un numerito del 1 al 7 y se acabó. ¿Sí? No es que en la máquina están en fila o están en columna o lo que sea. Sí. Solamente el mismo tipo de variables. Bien, sí, un detalle importantísimo que me comí y que acá no estaba. Ah, sí, acá estaba. Que los datos son del mismo tipo. ¿Sí? Yo en estas 7 posiciones de memoria puedo poner o 7 números, o 7 textos, o 7 valores de verdad. Pero nunca voy a poder mezclar. ¿Sí? Eso es una limitación que me imponen los arreglos, que tiene que ver con cómo funcionan en los lenguajes de verdad. ¿Sí? No es algo per se del pseudocódigo, sino es una costumbre que tenemos que agarrar desde ahora porque nos va a ser una verdadera limitación en un lenguaje de verdad. En un lenguaje de verdad sí hay una determinada forma de organizarlo en memoria, lo veremos mucho más adelante, y esa forma de organizarlo en memoria nos impone que sean del mismo tipo. Por ahora esa restricción es medio artificial, pero vamos a aceptarla. Todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Y yo para elegir una posición con corchete y un numerito, en este ejemplo como el tamaño 7, entre 1 y 7, selecciono una posición. ¿Sí? Entonces todo lo que yo antes sabía hacer con una variable, ahora lo puedo hacer con A corchetes I. ¿Sí? Elijo una posición de I, funciona como una variable. En este ejemplo estaría asignando a la posición 2 y a la posición 7. No hay absolutamente nada que pueda hacer con A a secas, ¿sí? Con toda la regla. No hay nada que pueda hacer con toda la regla. Todo se hace con un elemento de la regla. ¿Sí? Yo quiero cargar todo el arreglo, no tengo ninguna instrucción que funcione sobre todo el arreglo. Tengo instrucciones que me cargan una posición y con una repetitiva las recorro todas. ¿Sí? Pero ahora también es importante eso. No podemos asignar, no podemos mostrar, no podemos leer, no podemos hacer nada de una con toda la regla. Lo podemos hacer con una posición y si lo combinamos con las repetitivas, logramos que se aplique a todas las posiciones del arreglo y sería como hacerlo sobre todo el arreglo. Pero no se hace de una, ¿sí? Nos tenemos que tomar nosotros el trabajo de recorrerlo. Siempre que en el pseudocódigo aparezca el nombre de un arreglo, obligadamente van a aparecer al lado de los corchetes, no hay otra forma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y como nos íbamos a pasar recorriendo arreglos, acabo de decir que vamos a necesitar para trabajar sobre todo el arreglo, validar, usar una repetitiva que vaya variando las posiciones y pasando por cada una. En el 99% de los ejercicios de arreglo terminamos recorriendo todas las posiciones, terminamos usando una repetitiva con un contador que vaya variando, por ejemplo, de 1 a 7 en este caso. ¿Sí? De 1 al tamaño del arreglo, o si está sobredimensionado, de 1 a la cantidad de datos que me interesen. Como esa iba a ser una operación tan común, aparecía una estructura de control nueva, que era el para, que me simplificaba eso. Vamos primero a este. Así lo había hecho antes de conocer el para. Inicializo un contador, por ejemplo en 1, si quiero empezar en la primera posición del arreglo, y pongo alguna repetitiva, puede ser un mientras o un repetido, más o menos lo mismo, que vaya incrementando ese contador. Si quiero pasar por todas las posiciones, este P va a tener que ser 1. Va a tener que ir incrementando de a 1. Por ejemplo, parto de 1, incremento de a 1, hasta donde avanzo hasta que llegue a 7. Y con eso mi contador va pasando por los números de 1 a 7. Si lo meto entre corchetes, voy trabajando con cada una de las posiciones del arreglo. ¿Se ve? Bien, la estructura para, ahora sí,
era totalmente equivalente a lo que tienen acá arriba, pero un poco más piola de escribir, o más específica. Acá tengo la asignación inicial del contador que tenía acá, le estoy diciendo al para dos cosas: cómo se llama el contador y desde qué valor tiene que empezar a contar. Luego le digo hasta dónde quiero que cuente, y esta parte podía no estar, normalmente no está, porque cuando no está, asume que es de uno en uno. Entonces yo quiero del valor inicial al final pasar por todos los valores, no digo nada, y va de uno en uno. ¿Sí? Si yo de pronto quiero pasar de 2 en 2, de 3 en 3 o de para atrás, bueno, le digo qué paso quiero que use. Si no digo nada, va de uno en uno. Entonces ahí estaba la equivalencia. El contador, la condición de salida y el incremento. ¿Sí? Acá digo todo en una línea, es más, esto puedo no decirlo que me quede más corto, entonces más cómodo en ese sentido. Es mucho más específico que el mientras, no cualquier mientras se puede transformar en un para, solo aquel mientras que esté manejada la iteración por un contador. Si la condición es otra ya no puedo, pero es el caso en los arreglos. ¿Sí? ¿Les quedó claro más o menos lo del para? ¿Lo han probado en la práctica? ¿No? O sea, en la guía de estructura de control se supone que todavía no lo vieron y no hace falta usarlo, pero si alguien lo quiere usar no pasa nada. Si de pronto el viernes cuando hicieron estructura de control alguien ponía un para, da lo mismo. ¿Sí? Es totalmente equivalente a este mientras. Pueden usar cualquiera de las dos. Yo por comodidad voy a usar casi siempre el para. Pero bueno, si alguien no se acuerda cómo era el para y para quedarse tranquilo prefiero usarla de arriba, no pasa nada. Lo dibujábamos con un circulito diciendo de dónde hasta dónde varía este contador. ¿Sí? Bueno, creo que ahí estamos con el repaso de la clase pasada. No sé si me olvidé algo, alguien quiere hacer alguna pregunta. Nada. Todo esto que dije medio rápido está más o menos claro, ¿no? Porque ahora sobre esto la vamos a complicar un poquito. Entonces, bueno, me interesa que la primera parte haya quedado bien asentada. Bien, estábamos acá. A estos arreglos le vamos a llamar unidimensionales o vectores, si quieren, haciendo alguna analogía con matemática, porque tienen un índice. ¿Sí? O sea, yo acá voy a tener, por ejemplo, 7 elementos y un solo numerito me va a controlar cuál de los 7 elijo. Ahora, no estamos limitados a un índice, yo puedo tener varios. Por ejemplo, 2. Y entonces, ¿cuántos elementos tengo acá? ¿Cuántos elementos creen que tengo? ¿4? ¿5? ¿Cuántos tengo? 20. Porque este índice puede variar de 1 a 4, este índice puede variar de 1 a 5, hay 20 combinaciones. Por ejemplo, si pongo 1 a 3, puedo imaginarme que esto es una tabla con 4 filas y 5 columnas, y entonces cuando digo 1 a 3 estoy yendo a la primera fila, tercer columna, y ahí es donde pongo mi dato. ¿Se ve? Tengo 20 posiciones. Yo quiero 20 posiciones. Bueno, ahora tengo dos alternativas. Me puedo hacer un arreglo de 20 o un arreglo de 4 por 5. O 10 por 2. ¿Sí? De acuerdo a qué sea lo que quiero guardar, me va a convenir una forma o la otra. Pero entonces yo no estoy limitado a tener un solo índice. ¿Cuántos datos tengo? Multiplico los índices y me da la cantidad de combinaciones de valores dentro de esos límites que puedo manejar. Cuando lo use, mientras ponga acá algo entre 1 y 4 y acá algo entre 1 y 5, va a funcionar. Y voy a obtener todas las combinaciones de la tabla. Normalmente a esto le llamamos matrices porque lo imaginamos como una matriz o como una tabla. Sí, la forma más fácil de representar o de imaginar lo que está pasando en la memoria. Pregunta. ¿Alguien tiene idea por qué dije que era de 4 por 5 y no de 5 por 4?
¿Por qué tiene 4 filas? O sea, acá yo asumí que es primer índice la fila y el segundo columnas. ¿Será cierto? ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. ¿Puede haber una convención? Más o menos. Vamos a hacer un ejemplo y enseguida se va a clarificar la respuesta. Pero mantengan esta duda en la cabeza por un ratito. Vamos a ver un ejemplo. Acá hay una matriz de 5 por 3 y me pide que la cargue y la muestre. ¿Sí? Si tengo 5 por 3 datos, ¿cuántos datos tengo? 15. Acuérdense, no puedo operar sobre toda la estructura. Tengo que ir uno por uno. Tengo que pasar por cada uno de los 15 datos y leerlo individualmente. A la hora de mostrarlo en pantalla va a pasar exactamente lo mismo. No puedo mostrar de una toda la matriz. Tengo que pasar uno por cada uno de los 15 datos y mostrarlo. Ahora, vamos acá. Entonces digamos que tengo M de 3 por 5, 5 por 3. ¿Cuánto era? 5 por 3. ¿Sí? Tengo 15 datos, tengo que leer cada uno de los 15. ¿Cómo hago para leer cada uno de los 15? ¿Sí? O sea, esto sería leer, por ejemplo, el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 2.1, el 2.2, el 2.3 y así sucesivamente leer adelante de cada uno de esos que faltó. ¿Sí? Pero, digamos, yo tendría que ir, vamos a poner leer, yo tendría que ir leyendo posición por posición hasta que en algún momento voy a leer la 5.3, 5.4, 5.5 y se me acabó la matriz, perdón. No, 5.1, 5.2, 5.3, ahí corto. ¿Sí? El primer índice va hasta 5, el segundo índice siempre va hasta 3 y bueno, tendría que armar todas las combinaciones, las 15 combinaciones. ¿Sí? Obviamente que esto no lo voy a hacer así. ¿Sí? Para armar estas combinaciones, ¿qué me va a convenir? De la misma manera que era un arreglo, yo no ponía a pata los índices, sino que ponía una estructura de control que me lo vaya variando, acá voy a hacer algo parecido. ¿Sí? Pero voy a necesitar 2 índices. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 pares. ¿Y cómo van a estar relacionados esos pares? Yo voy a hacer, por ejemplo, para I de 1 hasta 5 y luego para, no sé, J ya tengo el otro de 1 hasta 3. ¿Esto está bien? No, iría mirado porque te va a cambiar primero el I y a medida que te cambie el I también te tiene que cambiar el J. Bien. Acá hay 2 problemas. Un problema es cuando ponga I, cuánto le pongo si no tengo J. J está más abajo. Más grave que eso, o a la par si quieren, contemos, yo tengo 15 datos y acá voy a leer 5 cosas y acá voy a leer 3. Estoy leyendo 8, no estoy leyendo 15. ¿Sí? En cambio, si yo lo pongo acá, yo digo, esto, que es lo que está dentro del primer para, lo voy a hacer 5 veces porque el primer para repite 5 veces. ¿Sí? Entonces, lo que sea que esté adentro del para más grande se hace 5 veces. ¿Y en qué consiste cada una de las vueltas? En repetir algo 3 veces. Entonces, tengo 5 vueltas, en cada vuelta hago 3 lecturas, ahí tengo mi 3 por 5. ¿Sí? Si quiero recorrer todo mi arreglo, voy a usar 2 índices, cada uno controlado por una estructura de control independiente. Repetir un par, un mientras, lo que ustedes quieran. Cada uno está asociado a una estructura de control. Y esas estructuras tienen que estar anidadas. Esto sería como decir, por cada una de las 5 filas, voy a leer cada uno de sus 3 datos. ¿Sí? Si yo dibujo mi matriz, dijimos de 5 por 3, así que va a tener 3 columnas, ¿sí? 5 filas
donde estos son 1, 2, 3, 4, 5 los números de fila y estos 1, 2, 3 los números de columna. Cuando yo acá ponga entonces leer IJ, esta lectura, ¿lee por fila o lee por columna? ¿Qué les parece? ¿Sí? Acá va a venir I, que es el para de afuera, y acá va a venir J, que es el para de adentro. ¿Estoy leyendo por fila o por columna? Por fin. Pensemos un segundo. Estas son las posiciones. Esta es la 1-1, esta es la 1-2, esta es la 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 y así sucesivamente. Si yo quisiera leer por fila, o sea, primero la primera fila, después la segunda fila, después la tercera fila, mi orden tendría que ser 1-1, 1-2, 1-3, toda la primera fila, todo lo que empieza con 1, y luego 2-1, 2-2, 2-3, etc. ¿Sí? Mientras que si yo quisiese leer por columna, es decir, primero toda la primera columna, después toda la segunda columna, mi orden sería 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Ahí terminé con la primera columna y empiezo con la otra. 2-2, perdón, 1-2, 2-2, 3-2, etc. ¿Se ve? ¿De qué depende que sea un orden o el otro? Del orden de las letras. Supongamos que eso era fila, esto es columna. Cuidado con eso porque la respuesta que me acaban de dar es la más habitual y está terriblemente mal. Pero es la primera que dan siempre. Lo que dice él tiene más sentido. Analicemos. En este caso, el primer índice varía de 1 a 5 y eso es lo importante, para que esté bien. Después vemos si es fila o columna, pero primero tiene que ser algo mínimamente correcto. ¿Sí? Hay un índice que va de 1 a 5 y uno que va de 1 a 3. Sí o sí tiene que estar en este orden. Yo no lo puedo dar vuelta, porque yo no puedo dejar que este índice vaya hasta 3 y este vaya hasta 5. ¿Sí? Este va hasta 5, no puede estar en el segundo lugar, el que va hasta 5 es el primero. Esto sí o sí es IJ, para esa configuración. ¿Sí? No puede ser distinto porque estarían mal los índices. Yo prometí 5 por 3, me tengo que asegurar de que esto no pase de 5 y que esto no pase de 3. Cualquier otra cosa va a estar mal. O sea que depende de las dimensiones que me das. ¿Qué cosa? O sea, yo todavía, primero para que esté bien, todavía no digo nada de si es por fila o por columna. Pero estoy diciendo, no tendría sentido darlo vuelta porque los índices irían a posiciones que no existen. O sea, la posición 5-3 existe, pero la 3-5 no. ¿Se ve? Entonces yo no puedo dar vuelta alegremente los índices porque empiezo a acceder a posiciones que no existen. Trataría de acceder a una matriz que tendría esta forma y estas posiciones no existen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, independientemente si voy a leer por fila, por columna, solo una fila, qué caso voy a leer, no importa, siempre validen que este contador no se salga de este rango y que este contador no se salga de este rango. Es por orden, ¿sí? Lo que ponga en el primer lugar lo tengo que validar contra el primer índice y lo que ponga en el segundo contra el segundo índice. No importa de dónde venga, de qué para, cómo se llame, nada. ¿Sí? Me importan los límites. ¿Cuánto puede llegar a valer? Si está o no adentro de esos límites. Entonces, no puedo invertir esto porque estaría siendo macana, pero sí puedo, esperen que no sé qué hice con el mouse, ahí está. Sí puedo invertir esto. Invertir los dos para. ¿Cuál para pongo adentro y cuál para pongo afuera? ¿Sí? El J de 1 a 3, ¿lo pongo afuera o lo pongo adentro? Eso sí lo puedo elegir. En cualquier caso, J va de 1 a 3, I va de 1 a 5. En cualquier caso, cuando yo llamo a M corchetes IJ, el primero va de 1 a 3, el segundo de 1 a 5, pero varía quién cambia primero. ¿Sí? Entre una y otra varía quién cambia primero. Si yo hago esto, vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Qué hace el para? Cuando empieza me pone I en 1.
y se mete acá adentro. ¿Sí? ¿Qué hace este para? Me pone J en 1 y se mete acá adentro. Entonces estoy leyendo esto. Ahora, cuando termina la iteración, ¿qué hace? Incrementa J, ahora va a valer 2. Y si J no se pasó del valor límite, se vuelve a meter. Y entonces ahora voy a leer 1, 2. Cuando termina esa iteración, vuelve a incrementar J, ahora J vale 3, como estamos dentro del límite, nos metemos al para, leemos 1, 3, cuando termine esa iteración automáticamente me va a incrementar J, 4 ya está fuera, salimos. ¿Se ve? Entonces, ¿qué me leyó? Me leyó primero 1, 1, después 1, 2, después 1, 3. Es decir, me leyó toda la primera fila, no la primera columna. Exactamente lo contrario ha pasado si yo hacía esto. El para de afuera me fija J en 1 y el para de adentro me va variando la I de 1 a 5. Entonces voy leyendo 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Toda la primera columna. ¿Se ve? Entonces, si estoy leyendo por fila o por columna, depende de cómo puse los para, cuál es el de adentro y cuál es el de afuera. Pero por favor no me vayan a invertir los índices. Los rangos de los índices, quién va de 1 a 3 y quién va de 1 a 5, no se puede modificar. Pero sí se puede modificar quién cambia primero. Si esto es una matriz cuadrada, ¿se podría ir? Sí, pero ojo. En general un índice te representa algo y el otro algo, y meterlos al revés quiere decir que te confundiste por más que ande igual y no te des cuenta. Pero bueno, sí, obviamente que si los dos van hasta el mismo tamaño, cualquiera de los dos vale. Pero hay que ver qué intenté hacer. Acá el enunciado me pedía que lea por fila, así que la correcta es esta. Si este es el número de fila, no, la correcta es esta. Si este es el número de fila y quiero leer por fila, el para de fila va afuera. Esto sería, por cada fila, lee sus 3 datos. ¿Sí? Por eso va afuera. Por cada fila y adentro, ¿qué hago con cada fila? Leo las 3 columnas. Las 3 columnas. La fila 1, luego las 3 de la fila 2, luego las 3 de la fila 3, hasta la siguiente. ¿Se ve? Corremos esto y meto valores. Ups, va de nuevo. Ahí está. Metí 15 valores. Vamos a dejar esto acá al lado. Luego el enunciado me dice mostrar la matriz. De nuevo, no puedo hacer esto. ¿Sí? Esto me va a decir, te faltan los subíndices. ¿Qué posición de M querés mostrar? No sé mostrar toda la matriz, sé mostrar una posición. Si no pones subíndice no te muestro nada. De nuevo, si quiero mostrar toda la matriz, voy a tener que usar como subíndice 2 contadores que vayan variando de 1 a 3 y de 1 a 5. ¿Sí? Así que básicamente va a ser casi lo mismo que esto, pero con escribir en lugar de leer. Y ahora vengo acá y ahí tengo mi matriz. ¿Eso parece una matriz? No, parece una regla. Lo declaré como una matriz, si lo muestro así se ve como un arreglo. Les muestro un pequeño detalle del pseudocódigo que creo que no está en el apunte. Y es lo único que podemos, lo mejor que podemos hacer y lo único que podemos hacer con escribir. Ahora, en un lenguaje real uno tiene un montón de formas de controlar la salida. ¿Sí? Controlar cosas del formato. Si quiero que me los alinee, si quiero, no sé, la cantidad de decimales, si quiero que baje de línea o no, bueno, un montón de cosas. Como el pseudocódigo, la idea es simplificar todo el mango. No hay prácticamente nada que podamos controlar de cómo se muestran las cosas. Hay un solo detalle que yo le puedo decir que no salte de línea. Y me escribe todo uno al lado del otro. ¿Sí? Lo único que puedo controlar es si quiero que cuando termine de escribir lo que le pedí salte o no de línea. Acá le pedí que no salte. ¿Sí? O sea, dentro del. O sea, que le sale el segundo párrafo, ya poner que escribir, entonces hasta ahí por acá.
Exactamente, porque eso sigue sin parecer una matriz. Antes era un vector fila, ahora se ve como un vector columna, no una matriz. Una matriz sí debería saltar después de la C, después de la F, después de la I, después de la L. ¿Sí? Cada 3 sí debería saltar. O dicho de otra manera, una vez por fila, luego de terminada la fila debería saltar. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y digo escribir, voy a saltar. Y como no digo nada, sí salta. Y acá tengo mi matriz. ¿Se ve lo que hice? Este escribir de acá abajo es nada más que para que salte. Y como es nada más que para que salte, no hace falta que diga nada. ¿Sí? Lo hice en 2 pasos porque usualmente cuando ven comillas les parece raro. Es una cadena y no tiene nada. Que no es lo mismo que esto. Eso es una cadena que tiene un espacio, no está vacía. Esta es una cadena vacía que no tiene nada. Empieza y termina sin tener nada en el medio. ¿Sí? La del espacio la voy a poner acá para que no me queden pegados. Ahí queda un poco más listo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué fue lo que...? No, vamos a poner esto por allá. ¿Qué fue lo que hice? Recorrí toda la matriz escribiendo sus valores. Adentro del para que va sobre la misma fila le dije que no salte porque toda la fila va en la misma línea. Y una vez que terminó la fila, agregué un escribir más para que salte. ¿Sí? En el parcial no le vamos a pedir cuestiones de formato. En el parcial si me la escriben toda en línea no pasa nada. Casi nunca le pedimos que muestren toda la matriz, sino algún resultado que se calcula de la matriz, así que no hay problema. Pero en la práctica, cuando estén probando y quieran ver las matrices que van generando, van a necesitar verlo de alguna manera así, porque si no es un viaje, saber cuál es la fila, cuál es la columna, dónde están los datos. ¿Sí? Entonces, bueno, les muestro este detalle como para que podamos darle una mínima forma de matriz a los datos. ¿Sí? Ahora, yo antes pregunté por qué era de 3 por 5 y no de 5 por 2. Y luego discutimos si leíamos de a 3 o leíamos de 5. ¿Estamos de acuerdo? Con el mismo criterio que yo elijo si primero muestro estos 3, primero leo estos 3 o primero leo estos 5, yo puedo elegir si primero muestro 3 o primero muestro 5. Con el mismo criterio, intercambiando el orden de los para, yo elijo si voy a mostrar de 3 o voy a mostrar de 5. Y entonces mi matriz que antes era de 3 por 5 ahora aparece de 5 por 3. Volvemos a la pregunta inicial, ¿de cuánto es la matriz? ¿Cuál es fila y cuál es columna? Al que dijo así y así te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Y ahora cuál es fila y cuál es columna? ¿Sí? La respuesta es que no hay una respuesta correcta. Es la que yo le dé. Si yo lo muestro de una manera, parece que el primero fuera fila, y si lo muestro de otra manera, parece que el primero fuera columna. ¿Sí? A esta altura, no me importa en absoluto cuál piense que es fila y cuál piense que es columna, mientras sean coherentes. Si vos empezaste tu ejercicio pensando que el primero era fila, todos los para que vayas a hacer, hacelos considerando que el primero es fila. ¿Sí? No me hagas el primero anidado de forma que el primero fuera fila y el otro para anidado de forma que fuera columna. Elegí la que más te guste. Fila por columna por fila, me da lo mismo. Pero sé coherente a lo largo de todo el ejercicio. ¿Sí? Para la máquina son 20 posiciones de memoria, que no son una matriz, son 20 posiciones de memoria. Que se vean como 3 por 5, 5 por 3, depende de cómo yo las voy a mostrar. ¿Sí? La matriz es la misma. Entonces, ¿qué significa cada índice? Lo dicen ustedes. ¿Sí? Y es más, ya van a ver que la mayoría de los ejemplos no significa ni fila ni columna. Pero pensando en el dibujito, cuál es fila y cuál es columna, lo que ustedes quieren. Mientras sean coherentes. ¿Sí? El pero grande y el corolario importante es mientras sean coherentes. Elijan lo que le quede más cómodo, pero sean coherentes a lo largo de todo el ejercicio.
Bien, fíjense que si yo hubiera invertido la lectura, ahora tengo acá A, B, C, D. Leyó primero toda la primera columna, después toda la segunda columna y después toda la tercera columna. ¿Sí? Si pongo los para como estaban al principio, acá tengo ABC. Leyó primero la primera fila, después la segunda fila. Se comprueba lo que dije. Yo puedo leer y mostrar en el orden que a mí se me canta. Cuando lean el enunciado, decidan ustedes qué orden van a usar y sean coherentes con eso. ¿Se ve? Dicho todo esto de que no importa, les adelanto que en general en C++ conviene pensar fila, columna y no columna, fila. Entonces, yo, por ser programador de C++, tengo la costumbre de pensar fila, columna y el 99% de mis ejemplos, si no hay 100, van a estar pensados fila, columna. ¿Sí? Por culpa de C++. Un programador de Fortran piensa columna, fila y escribe todo al revés. Eso, en un lenguaje de verdad, las cosas realmente van a memoria de alguna manera y entonces hay que ver ese lenguaje que hace con la memoria que me conviene. El pseudocódigo da realmente lo mismo. ¿Sí? Yo voy a escribir fila, columna porque es lo que tengo en la costumbre y tal vez le convenga eso porque ustedes también después del pseudocódigo van a ir a C++. ¿Sí? Pero es toda una cuestión de cómo lo muestro. No es una diferencia esencial. Por ahora, para la lógica da lo mismo mientras seamos coherentes. Pero, siempre que yo no diga nada, yo voy a pensar fila, columna. ¿Se ven? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, a la pregunta ¿cuál es cuál? Puede ser cualquiera, depende de cómo lo muestre y cómo elija yo, mientras sea coherente. Si me preguntan a mí qué prefiero, fila, columna. Pero no es de ninguna manera una respuesta terminal. Bueno, acá les queda el código para que tengan el ejemplo. ¿Sí? La lectura por cada fila, por cada columna. Acá estoy leyendo en el mismo orden en que voy a mostrar. Y tienen el detalle del sin saltar para que quede con forma de matriz. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que acabo de hacer en el intermedio. Bien. Pero no tenemos por qué quedarnos con 2 dimensiones. En realidad, puedo ir a 3 dimensiones. ¿Y cómo me imagino algo de 3 dimensiones? Bueno, pueden imaginarlo como un archivo de Excel. Vieron que en Excel una planilla, una hoja, tiene tantas filas y tantas columnas, en realidad, entre muchas comillas, infinita fila y infinita columna, pero parece como una tabla, como una matriz, pero en realidad tienen varias hojas. ¿Sí? Entonces yo podría pensar que uno de los numeritos puede ser el primero, puede ser el último. Pongámosle que el primero es la cantidad de hojas. ¿Sí? ¿Puede verse como un cubo Rubik también? Sí, no. En el cubo de Rubik vos tenés colores solo en la superficie. Pero digamos, no hay en el medio. Por cada subcubito del cubo tenés 6 caras. Pero vos podés pensar, claro, tenés 6 caras de 3×3. Si lo pensás así, 6 por 3 por 3 son la cantidad de colores que vos tenés que ordenar, está bien. No 3 por 3 por 3. ¿Se entiende? No es su estructura cúbica, sino que son 6 caras de 3×3. Claro. Eso vale. En este ejemplo, por ejemplo, tengo 3 páginas en las que dice tablas de 4×5. ¿Sí? Así como le he dado dimensiones, me lo imagino como una tabla. Insisto, en memoria andás a ver cómo se organizan. Yo me lo imagino así para que me sea más fácil pensarlo. A la de 3 dimensiones me la puedo imaginar como una secuencia de tablas o varias hojas en un Excel. ¿Sí? O en un calc de LibreOffice. Mejor usen eso. En este caso entonces esto representa el número de hoja, esto el número de fila y esto el número de columna. Al igual que antes, cuál es cuál, lo eligen ustedes siempre y cuando sean coherentes. ¿Sí? Esta que le acabo de decir es la convención para este dibujito, pero lo podrían pensar de otra manera y dibujarlo de otra manera. Lo importante es que acá hay ¿cuántos datos? 1. No. ¿Cuántas letras puedo, cuántos textos puedo guardar? 60 valores. 3 por 4 por 5. ¿Sí? 5 por 4, 20 por 3, 60. Tengo 60 valores, correcto.
por cada uno de los 3 primeros índices, este puede variar de 1 a 4. Así que ahí tengo 3 por 4 combinaciones que son 12. Y por cada una de esas combinaciones, este puede variar de 1 a 5. 12 por 5, 60 de nuevo. ¿Sí? Entonces, el producto de todos los índices me da la cantidad de valores que yo realmente puedo guardar. Y de nuevo, si yo quiero guardar 60 valores, hago un arreglo de 60, hago un arreglo de 10 por 6, hago un arreglo de 30 por 2, de 20 por 3, de 3 por 4 por 5, de 5 por 4 por 3. Hay 70.000 combinaciones que me dan 60. De acuerdo al enunciado, yo voy a elegir la que me sea más cómoda. ¿Sí? O sea, yo tengo que leer el enunciado y decir, bueno, acá me parece más cómodo una matriz, acá me parece más cómodo una regla. ¿Sí? Me dan una lista de notas de 60 alumnos y no voy a hacer una matriz, voy a hacer una lista, un vector de 60 lugares. Me dan una batalla naval, no voy a hacer un arreglo de 100, voy a hacer una matriz de 10 por 10. ¿Se ve? En cada ejercicio yo elijo la que me conviene. Lo importante es que en esta clase es que no estamos atados a que sea uno solo. Y no estamos atados a que sean 2, ni 3, ni nada. Solo que a partir de 4 en adelante no tengo la más pálida idea de cómo dibujárselos. ¿Sí? Pero no pasa nada. Si me agarro la cabeza si lo tengo que dibujar, pero si lo tengo que meter en la máquina no es ningún problema. Acá tengo una gran matriz que tiene 3 por 8 por 4 por 5 por 10. Andás a ver cuánto da eso, es un número grande. Cantidad de posiciones. ¿Sí? Y yo cada uno de esos índices los puedo variar independientemente para generar todas las combinaciones. En el 99% de los casos vamos a llegar hasta 2 dimensiones. ¿Sí? La mayoría de los ejercicios son 1 o 2 dimensiones. Seguro que el ejercicio difícil de parcial se puede resolver con 2 dimensiones. No quita que alguien se complique solo y dice 3. Y no quita que esté bien a pesar de que haya escrito más que el otro. ¿Sí? Ustedes pueden usar todas las que quieran. Ahora, para lo que les vamos a pedir en esta parte de la materia, vamos a llegar hasta 2. No tiene mucho sentido meterse con más. A pesar de que todo el lenguaje se lo banque, no pasa nada. ¿Sí? Para la máquina da lo mismo si yo le pongo 2 índices o 30, más o menos lo mismo. Pero bueno, para nosotros pensar el ejercicio, ya más de 3 es difícil de imaginar y más difícil de manejar. Así que nos vamos a quedar entre 1 y 2. Pero puedo poner todos los que yo quiera. Siempre con las mismas reglas. ¿Sí? Extrapolen la regla que le dije de cómo funcionan los índices a la cantidad que ustedes quieran. Entonces, vamos a ir a ver un par de ejemplos que hagan algo útil sobre la matriz. ¿Sí? Los ejemplos ahora nos vamos a restringir a 2 dimensiones, que le dije que es lo más común, que es lo que aparece en la segunda parte de la guía y que es lo que va a ser seguramente el ejercicio difícil de parcial. Seguro que va a involucrar una matriz. ¿Qué pasa? Y esto es para analizar la forma de pensar un ejercicio de matrices. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero intercambiar 2 columnas? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver una forma de pensar en la que no. Pero eso vale. Es como cuando yo sé que hice un arreglo de más, una matriz, una dimensión más o lo que sea. Lo que está pensando funciona y está perfecto. Pero vamos a ver otra forma de razonarlo que es como más genérica, que aplica, o me parece a mí que es más llevadera para varios ejercicios. Tomemos esta matriz de ejemplo y pongámosle que quiero intercambiar la primera y la última columna. ¿Sí? Imaginemos eso. Entonces, no imaginemos nada. Tengo el dibujo. Sí, tengo el dibujo. No imaginemos nada, tengo el dibujo. Esa es mi matriz. Acá dice que ingrese el usuario. O sea, el usuario me va a ingresar 2 numeritos entre 1 y 5, me va a ingresar, no sé, creo que eran 2 y 4 y me va a decir intercambiame la columna 2 con la columna 4. ¿Sí? Entonces, pongámosle que el usuario entonces ingresa 2 numeritos, llamémosle A y B, no importa, indicándome cuáles son las columnas que quiere intercambiar. Esto tiene que quedar así. Intercambiar es reemplazar una por la otra y la otra por una, entre comillas. O sea, antes la 2 era 23, 55, 37, 59, ahora eso está en la 4. Y antes la 4 era 13, 14, 10, 58, ahora eso está en la 2. ¿Sí? El concepto de intercambio es ese.
intercambio los valores, los 4 valores de una columna por los 4 valores de la otra. Ese es el objetivo del ejercicio, ¿sí? Importante. Mi matriz tiene 20 datos. 5 por 4 o 4 por 5. Para cargar eso, hice un doble para. Uno que va de 1 a 4, uno que va de 1 a 5, para recorrer toda la matriz y darle valores a toda la matriz, ¿sí? ¿Por qué hice un doble para cargar la matriz? ¿O por qué debería haber hecho antes del intercambio un doble para que puedan cargar la matriz? Porque quiero cargar toda la matriz, ¿sí? Mi matriz tiene 20 datos, hago un para de 4, le anido un para de 5, 5 por 4, 20, cargo mis 20 datos. Pero no todo ejercicio de matriz lleva un doble para. Porque ese es otro error que comete, se automatiza. Leen matriz, doble para, y después vemos qué hacemos, ¿sí? No todo ejercicio de matriz involucra un doble para. Acá necesito un doble para leer la matriz y equivalente para mostrarla, que es lo que ya hicimos, ¿sí? Ahora, en el intercambio, yo no tengo que intercambiar 20 valores. ¿Cuántos valores tengo que intercambiar? 8. 4 pares, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, ahí ya tienen que decir, para, acá no va un doble para. Yo usaría un doble para si tuviera que hacer 20 cosas. Acá tengo que hacer 4, entre comillas. Intercambiar 4 pares. ¿Se ve? Entonces, sí, va a haber un para, uno solo que avance por la columna. No voy a necesitar uno que avance por fila porque no me interesan todas las filas. Me interesan 2 filas en particular. Son 2 fijos y ya sé cuáles son. Ahí no va una iterativa. La iterativa va para abajo para que recorra toda la columna. Pero por fila no. Tengo que hacer 4 intercambios, ¿sí? El 23 por el 13, el 55 por el 14, el 37 por el 10, el 59 por el 58. Nada más que 4 intercambios. Entonces no pongan doble para. Pongan un solo para que vaya hasta 4. ¿Sí? ¿Y cómo pensamos los intercambios? Cuando me piden que haga algo con una fila o con una columna de la matriz, para mí lo más fácil es olvidarse de una parte y bajar una dimensión. Concentrémonos en una fila cualquiera, la 2, y olvidémonos del resto de la matriz, desaparece el resto de la matriz. Si yo miro nada más que la fila 2, esto se parece mucho a una regla, ¿sí? Entonces yo puedo pensar cómo hago el intercambio en una fila, que en realidad pienso cómo hago el intercambio en un arreglo, en un vector de una dimensión, ¿sí? Me es más fácil pensar con una dimensión que con 2. Entonces aíslo una fila, lo imagino como si fuera un vector, resuelvo un problema más fácil y cuando lo tengo resuelto lo aplico a las 4 filas. ¿Se ve esa idea? ¿Sí? Ya que en las 4 filas hay que hacer lo mismo, concentrémonos en una y olvidémonos de la matriz, pensemos como si fuera un vector. Más aún, tengo que intercambiar 2 valores, puedo imaginarlo como 2 variables sueltas, ni siquiera un vector. Mi problema inicial puede ser cómo intercambio 2 variables, ¿sí? No como intercambio 2 columnas o 2 valores de un vector o lo que sea. Mi problema inicial puede ser cómo intercambio 2 variables y después lo voy llevando a lo que realmente se me pide. ¿Se ve? Pero una buena estrategia es ir aislando todo lo que sobra del problema hasta llegar a lo esencial. Si lo primero que tengo que resolver es un intercambio, si lo sé hacer en el aire lo puedo hacer en un vector, si lo sé hacer en un vector lo puedo hacer en una fila, si lo sé hacer en una fila lo hago en todas las filas y ya está. ¿Se ve? Pero voy desarmando, desmenuzando el problema hasta llegar a algo bien simple y luego vuelvo para atrás. ¿Le molesta si prendo el ventilador? ¿No? Está muy fuerte porque si no empieza a temblar aquí. Bien. Entonces vamos a hacer eso. De hecho, vamos a cerrar esto. Y vamos a empezar suponiendo que yo tengo 2 valores. Mis valores son, qué sé yo, B1 y B2.
¿sí? Y los quiero intercambiar. Pongámosle que yo acá ingreso, no sé, 5 y 7. Quiero hacer algo de modo tal que cuando los escriba, que cuando los escriba, en lugar de ver 5 y 7, vea 7 y 5. ¿Sí? El problema más simple. ¿Cómo intercambio dos variables? Ahora les toca a ustedes. ¿Cómo intercambio dos variables? ¿Por qué con el auxiliar? ¿O qué hago con el auxiliar? Para no perder el número. Bien. Si yo hago esto, por ejemplo, voy a lograr que el 7 se venga a la primera posición. ¿Estamos? Pero no puedo hacer lo mismo para que el 5 se vaya a la segunda. No funciona. Porque cuando mandé el 7, el 5 lo perdí. ¿Sí? Entonces, para hacer el intercambio, necesito un auxiliar. Me guardo el 5 en alguna parte. Ahora sí puedo mandar el 7 y el 5 no lo perdí. Lo tengo en ese auxiliar. ¿Sí? Esto estaba en la guía 2 en alguno de los ejemplos que tenían que analizar. La lógica del auxiliar es eso. Yo no puedo hacer B2 a B1 y B1 a B2 porque se hace primero una cosa y después la otra. Y cuando hice la primera perdí uno de los otros. ¿Sí? Cuando yo haga esto, el valor de B1 lo voy a perder a menos que antes me lo haya copiado en el auxiliar. ¿Sí? Entonces meto el 5 acá, el 7 lo pongo en el primer lugar y en el segundo lugar pongo el 5 que había guardado acá. Siempre el intercambio va con el auxiliar. ¿Sí? Entonces, genial, sé intercambiar dos variables. Ahora, si vamos complicándola hasta llegar a la matriz, el siguiente paso sería, bueno, pero eso no son dos variables sueltas, son dos posiciones de un vector. Entonces, vamos a armarnos un vector. Dimensión. Supongamos que tengo un vector, no sé, 6. ¿Sí? Vamos a darle valores. Ah, otra cosa, esto es lo último que le enseño de pseudocódigo. Pueden hacer esto para evitar tener que cargar valores galopagote. Azar de 100 me va a generar un número al azar no más grande que 100. En realidad más chico que 100, hasta 99. ¿Sí? En lugar de, bueno, cuando trabajemos matrices, si lo queremos probar ingresando datos, vamos a estar 3 horas cargando datos. Ahí puedo generar valores al azar. ¿Sí? Entonces, hay una función del pseudocódigo, si ustedes buscan la ayuda de la tabla de funciones, hay dos en realidad que me generan números aleatorios. Puedo usar eso para evitar tener que cargar todo el vector. Si yo miro mi vector, escribir BI, vamos a escribirlo como si fuera un vector columna. ¿Sí? Y acá vamos a poner en escribir para que salte. Ahí está. Entonces, el para de adentro me escribe todos los valores sin saltar y queda acá. El escribir de abajo salta y ahora vendría el intercambio. ¿Sí? Yo acá hice el intercambio de dos variables. Si en vez de ser dos variables fueran dos posiciones, por ejemplo, el elemento 2 y el elemento 4 de mi vector, todo lo que tengo que hacer es cambiar esta variable por el elemento 2. Todo lo que haya hecho con esta variable lo voy a hacer con el elemento 2. Perdón, el error. En mi algoritmo de intercambio, este es mi algoritmo de intercambio. Y en lugar de la segunda variable, voy a usar el elemento 4. ¿Se ve? Y ahora cuando muestre mi vector, si lo hice bien, vamos a copiar y pegar esto acá. Cuando muestre mi vector, están intercambiados el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces, pensé en mi algoritmo de intercambio para dos variables y una vez que sé cómo se hace, cambio el nombre de una variable por B2, el de la otra por B4 y ya está. El mismo algoritmo ahora en vez de estar intercambiando dos variables, está intercambiando dos posiciones de un vector.
¿Se ve? Ahora, pero en realidad no queríamos de un vector. Veíamos como un vector a una fila de la matriz. ¿Sí? Entonces en realidad esto va a ser una matriz, pongámosle de 4 por 6. ¿Sí? Entonces carguemos, vamos a llamarle a este J, de 1 a 4, carguemos una matriz de 4 por 6, todo esto va más adentro, este va acá y este va acá. Generemos, a ver si anda esto, una matriz de 4 por 6, acá está. Vamos a hacer así para que no haya números de una y de dos cifras, porque si no las columnas me quedan desalineadas. Son dos números de dos cifras. Tengo una matriz de números aleatorios, ¿sí? Yo ahora quiero que mi algoritmo, en vez de operar sobre dos posiciones de un vector, opere, por ejemplo, sobre la segunda fila de la matriz. Entonces, en lugar de agarrar la posición 2 del vector, agarro la posición 2 de la segunda fila de mi matriz. Acá y acá. Y lo mismo con la 4. En lugar de agarrar la posición 4 del vector, agarro la posición 4 de la segunda fila de mi matriz. ¿Sí? Y entonces acabo de hacer el intercambio sobre la segunda fila de la matriz. Vamos a ver la matriz antes y después. Copio y pego. Vamos a poner un escribir para que se note dónde termina el original y empieza la nueva. 22 y 87 ahora son 87 y 22. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Y este algoritmo de intercambio, que me intercambia los dos valores en una de las columnas, en este caso lo hace en la columna 2, yo lo quisiera hacer para cada una de las 4 columnas. ¿Sí? Yo quisiera hacer esto, que ese mismo algoritmo se repita para cada una de las 4 columnas. Si yo hago lo mismo en cada columna, 34, 87, 24 vino a parar acá y 58, 21, 26, 29 vino a parar acá. Intercambió las columnas. ¿Sí? Ahora se imaginarán que esto no es la forma de hacerlo. Esto es simplemente para ilustrar cómo lo voy razonando. La forma de hacerlo es que este número varíe de 1 a 4 con un par, o con un repetido, o con un mientras, pero no a pata. Entonces acá en realidad vamos a poner un número de fila y voy a decir que el algoritmo que me intercambia dos posiciones de una fila lo voy a repetir para cada una de las 4 filas. Y ahí tengo exactamente el mismo resultado. ¿Se ve? Entonces, fíjense que este algoritmo constaba de dos partes. Por un lado, es saber intercambiar dos valores, que lo podemos razonar con dos variables comunes, y si lo sabemos hacer bien con eso, luego lo llevamos a un array o una matriz. Y bueno, y de saber extender ese algoritmo a toda una columna, no quedarse con un valor. ¿Sí? Y con este para simplemente lo extiendo a toda una columna. Y lo que le decía al principio, no toda acción sobre una matriz involucra dos pares. Tengo que pensar qué me están pidiendo para ver cuántas cosas realmente tengo que hacer. Tengo que intercambiar dos valores por columna. Así que hay un solo, por fila. Así que hay un solo para que va pasando por las filas. Adentro de una fila no hay que recorrer nada, hay que agarrar dos y darlo vuelta. ¿Sí? Por completitud, en realidad el ejercicio me pedía que las dos filas las ingrese el usuario. Entonces en lugar de 2 y 4 voy a poner A y B. Bueno, 5 y 7 no vale. Vamos a ir desde acá. Por ejemplo, 3 y 5 sí vale. Y fíjense, la 3 era esta, 22.98 empezaba, y la 5 era esta, 93.77, y acá están dadas vuelta. ¿Sí?
funciona. Pero bueno, es importante tener esa forma de razonarlo bajo la manga. Para hacer un ejercicio complicado, traten de llevarlo a algo más simple o a algo que ya saben siquiera. ¿Sí? El intercambio de dos variables ya lo vieron en la guía anterior. Entonces, bueno, partan de ahí y lo van generalizando de a poco hasta llegar a la matriz. Muchas operaciones sobre matrices las podemos pensar para una fila o para una columna y después con un para generalizamos. ¿Sí? Y casi siempre eso es más fácil de razonar que querer escribirlo de una. Cuando hagan en cancha y hayan hecho 50 de estos ejercicios, lo van a escribir de una sin problema. Pero ahora que recién empiezan, por ahí está bueno pensarlo de esta manera para ir de a poco. ¿Se ve? ¿Preguntas? Nada. ¿Tan claro está? No les creo ni ahí. Bueno, ejercicio similar. ¿Qué pasa si quiero eliminar, por ejemplo, en este caso, una fila? ¿Sí? Y ahí no tengo el dibujito. Pero, por ejemplo, si yo elimino esta fila, mi matriz va a tener esto en la columna 1, esto en la columna 2 y esto en la columna 3. Y columna 4 no va a haber. ¿Se ve? Ahora, si yo me aíslo, esto es la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 es lo que no va a haber. Ahora centrémonos nada más que en la primera columna. Y caemos en el algoritmo de la clase pasada, eliminar un elemento de un vector. La primera columna la puedo ver como un vector de 4 elementos donde estoy queriendo eliminar el segundo. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos en la clase pasada? ¿Sí o no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se eliminaba? Ya que me dicen que sí. ¿Nadie se acuerda que había que hacer para eliminar el 35? Pensemos, esa fila dice 99, 35, 24, 78 y debería quedar 99, 24, 78 bajo. ¿Sí? Cuando empiezo, estas son las posiciones 1, 2, 3, 4. Cuando termino, quiero que estas sean las posiciones 1, 2, 3 y 4 ya no. Entonces, ¿qué pasa? La parte antes del que voy a eliminar no cambió. ¿Sí? Y la parte después del que voy a eliminar subió. ¿Se acuerdan? Cada uno de estos elementos, si yo comparo esto con esto, está una posición antes. ¿Cómo hacíamos eso? Decíamos, el de la posición 3 tiene que ir a la 2. El de la posición 4 tiene que ir a la 3. ¿Con un para de paso negativo? Con un para sí, lo de negativo o positivo hay que analizarlo. Pero sí les dije, acuérdense que insertar eliminar iba uno para cada lado, hay que pensar cuál es cuál. ¿Sí? Pero bueno, era un para donde una posición y otra variaban en 1, entonces yo tenía un índice y el otro era i más 1 o i menos 1. ¿Sí? Si yo elijo, por ejemplo, que mi índice vaya de 2 a 3, de este lado va i más 1. ¿Se ve? Y luego tengo que ver si lo hago para arriba o para abajo. O sea, si voy de 2 a 3 o de 3 a 2. Y en este caso podemos pensarlo. Si yo voy para abajo, primero subo el 24, luego subo el 78 y muestro hasta acá, estamos bien. Mientras que si yo hubiera ido para abajo, creo que eso es el 35, si yo hubiera ido de abajo para arriba, primero subo el 78 y ahí se va a caer. ¿Sí? Ahora cuando quiero subir el 24 no lo tengo más. Entonces, en este caso era para abajo, el que era para arriba era el de insertar. Entonces, hasta antes de donde voy a eliminar no pasa nada. De donde voy a eliminar
En realidad, del siguiente hasta el final tienen que subir una posición. Así que pongámosle que yo quiero eliminar la fila 1. Desde la 2 hasta el final tienen que subir una posición. Tengo que agarrar en esa fila todo lo que haya, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, ¿sí? Así que eso ya lo voy a generalizar. Todo lo que haya, desde el siguiente al que quiero eliminar. Y subirlo a la fila anterior. ¿Sí? Acá donde está el asterisco va 1, 2, 3, 4, 5, ya lo sé. Pero cualquier elemento que esté en la fila 3 va a pasar a la 2. Y en la siguiente iteración, cualquier elemento de la fila 4 va a pasar a la 3. Y si hubiera más, así hasta que el final de la tabla. ¿Sí? ¿Qué va acá? Toda la columna. Esto se tiene que repetir para cada columna. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner un contador de columna. Que las recorra todas. ¿Sí? De la 1 a la 6. ¿No? Ahí. Todas. Y entonces, acá está mi matriz modificada correctamente y ahora esto me sobra. Ahora ya no tengo 4 filas, ahora tengo 3. Porque acabo de eliminar uno. ¿Sí? ¿Eliminamos una sola de las filas? ¿Cómo se elimina uno solo? Un valor. Por ejemplo, el 34. ¿Y cómo quedaría mi matriz? Si vos pensás, olvídate de programación, si vos pensás en una grilla donde querés sacar un solo valor, o te queda un hueco o no te queda cuadrada, o no te queda rectangular, o sea, deja de ser una matriz. ¿Se entiende? Yo no puedo tener una matriz con esta forma. O sea, o un hueco o ya no es una matriz, ¿no? Así que nunca en una matriz le vamos a pedir que eliminen un valor, o que inserten un valor. Siempre eliminan una fila, o insertan una fila, o eliminan una columna, o insertan una columna. Porque la cosa tiene que seguir siendo rectangular. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, esto y esto es el mismo algoritmo de eliminación que ya vimos en la clase pasada. Lo único que hice fue repetirlo acá, que lo aplique en cada una de las columnas. Que de hecho, como nadie depende de nadie, si yo acá invierto los para, tampoco pasa nada. ¿Sí? En este caso da lo mismo si primero subo toda una fila y después toda otra fila, o primero arreglo una columna y después arreglo otra columna y después arreglo otra columna. Ups. Entonces, ahora sí, este es el algoritmo de eliminación repetido para cada una de las 6 columnas. ¿Sí? ¿Se ve lo que estamos haciendo? Fíjense que a nivel teórico no hay nada nuevo. Les comenté que pueden poner otro índice y se acabó la historia. Ahora, a nivel práctico esto trae un montón de implicancias. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con quién es fila, quién es columna, cómo ordeno los para, cuántos necesito, etc. Por eso acá hay poca teoría, muchos ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos que son los últimos de matrices. Después, dado que va a sobrar tiempo, les muestro uno más de arreglo. Los últimos de matrices, que son un poquito más reales o más parecidos a lo que van a tener en la guía y en el parcial. O sea, en la guía y en el parcial les puede llegar a tocar que eliminen una fila o una matriz. Ese va a ser el ejercicio que valga menos, o que valga mediano. Sí, que sea un ejercicio de 25 puntos. Ahora, un ejercicio como la versión extendida de que ahora vamos a hacer, capaz que te vale 30, 35, si es más grosso del parcial. Y vos pensás que con 40 puntos ya regularizás. Así que si haces bien el de matrices, ya vas a ver.
pero bueno, pesa más porque es el más completo, ergo debería ser el más difícil. Ejemplo más real de uso de una matriz. Tengo una empresa que vende 10 artículos distintos y tiene 4 sucursales. Entonces yo quiero guardar las ventas discriminadas por artículo y por sucursal. Me hago una tablita de 10 por 4, donde las 4, por ejemplo, columnas son mis 4 sucursales, las 10 filas son los 10 artículos y en cada casillero tengo cuánto vendí de ese artículo en esa sucursal. ¿Se ve? Tengo lugar para 40 datos, que son los datos discriminados por artículo por sucursal. Y este ejemplo me pide lo primero que uno haría si la planilla la arma en Excel, que es agregar la fila de totales. ¿Sí? ¿Cuánto vendí de una sucursal sumando todos los artículos? O cuánto vendí de cierto artículo sumando las ventas de todas las sucursales. Eso sería la fila de totales y la columna de totales. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo las ventas ya ordenadas en mi matriz de 4×10 y ahora quiero agregar filas y columnas de totales. Entonces, yo voy a tener, para empezar, mínimo mi matriz de ventas dije que le iba a ser de 10×4. ¿Sí? Que medio que acá ya no importa fila o columna. Acá en realidad es artículo sucursal. Si yo dije dentro de poco variedad fila y columna ya no va a significar nada. Acá lo que me importa es cuál representa el artículo y cuál representa la sucursal, más que fila o columna. Y supongamos que los datos, que es la complicación que va a venir después, pero por ahora para simplificar, supongamos que los datos ya vienen ordenaditos y sumados. O sea, el dueño del negocio ya me da cada sucursal, cada artículo, cuánto vendió. Entonces yo simplemente tengo que cargar para cada uno de los 10 artículos y de 1 hasta 10, 0. Más que ahí, los programadores tenemos la costumbre de ponerle los índices IJK. ¿Sí? A medida que vamos anidando, empezamos en I, el de adentro es J, el de adentro es K. Capaz que es mejor en este caso poner algo como código artículo para que quede bien claro qué representa cada índice y código de sucursal. ¿Sí? El que va de 1 a 10 es el artículo, el que va lo puse al revés. No lo puse al revés, puse los 2 a 10, qué bestia. Este va hasta 4. Ahí. El que va hasta 10 indica el artículo, el que va hasta 4 indica la sucursal. Cuando yo vaya a cargar mis ventas, primero el que va hasta 10, o sea, primero el artículo y luego la sucursal. ¿Sí? Si le voy a decir al usuario, le voy a decir escribir. Esperen que desactive el tolfa porque me está volviendo loco. Ahí va. Ingrese las ventas del artículo, código de artículo, en la sucursal, código de sucursal. Entonces le pide las ventas del artículo 1 en la sucursal 1, tanto. Las ventas del artículo 1 en la sucursal 2, tanto. ¿Sí? Y así voy a ir cargando los 40 datos. Como les dije antes, eso tenía que hacer en el examen. Yo ahora, para poder probarlo rápido y no renegar tanto, los voy a cargar aleatorios. Bien. Voy a poner un número de 2 dígitos aleatorio como para que me quede una linda matriz. Pero bueno, esto sería lo que realmente haría si el enunciado me pide que los cargue el usuario. Tengo mis datos. Vamos a verlos. Para verlo, hago un doble para donde en lugar de asignar lo que hago es mostrar. ¿Sí? Y un espacio que no salte, que sí salte. Play. Ahí tengo
los 10 artículos, las 4 sucursales, bueno, los valores de venta cada artículo de cada sucursal. Todavía no hice nada. Recién cargué los datos. ¿Sí? Lo que realmente me pide el enunciado que era que agregue al final una columna con los totales por artículo, es decir, cuánto vendí en total del artículo 1 sumando todas mis sucursales. Bueno, tengo que sumar estos 4 valores y me va a dar acá un total. ¿Cuánto vendí en el artículo 2? Tengo que sumar estos 4 valores y me va a dar acá un total. ¿Sí? ¿Cuántas sumas tengo que hacer? 10. Entonces, ¿por qué 10? Una por cada artículo. ¿Sí? Para cada artículo de 1 a 10 hay que sumar. Cada fila la puedo ver como un vector. ¿Cómo se suma un vector? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para sumar un vector? Antes de recorrer los datos. Crear una variable en la cual se va guardando la suma de cada valor. Sí, más que crear, ¿qué es lo importante? Exactamente. Lo que sea que voy a usar para sumar, llamémosle suma, tengo que ponerlo cero. ¿Sí? Entonces, empiezo con una suma en 0, pongámosle que estamos en la primera fila, perdón, en la primera fila, empiezo con una suma en 0 y ahora voy avanzando sobre la fila sumando los valores. A 0 le sumo 94, al resultado le sumo 98, al resultado 12, al resultado 31. Sí. Sí. ¿Está bien eso? Yo dije, ahora voy a sumar, para cada artículo tengo que sumar lo que hay en las 4 sucursales. Entonces, para cada artículo voy a sumar, a acumular lo que hay en las 4 sucursales. El primero es artículo, el segundo es sucursal. ¿Está bien esto? Ahí me preguntaron por el suma. ¿Va acá o acá? Porque cuando sumábamos a reglo lo poníamos fuera del par. A una sola vez lo tenía que poner en 0. ¿Sí? Cuando yo voy a sumar un vector no lo tengo que poner dentro del para porque si no lo estoy reseteando cada rato. Lo tengo que poner afuera del para y luego sumar todo el vector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos, entre comillas, vectores voy a sumar acá? 10. Yo tengo que sumar cada fila, tengo que hacer 10 sumas. O sea que ese algoritmo de poner en 0 y acumular lo tengo que hacer 10 veces. ¿Sí? Como voy a hacer 10 sumas, en cada suma tengo que volver a empezar de 0. ¿Se ve? El poner en 0 es parte del algoritmo de la suma. Si el algoritmo de suma entero lo voy a aplicar 10 veces, bueno, el poner en 0 va a tener que hacerse 10 veces. Veamos qué pasa si no. Pongámosle que yo muestro los 10 resultados. ¿Qué suma? Fíjense, acá arriba están mis 10 resultados. Si yo no lo pongo en 0, en realidad me está sumando toda la matriz, porque cuando empieza con la segunda fila, en lugar de empezar de 0, empieza el resultado que le quedó de la primera. Si yo la suma la pongo acá afuera, estoy sumando toda la matriz. Si yo la pongo acá adentro, estoy sumando por fila. Ahí cambia la cosa, ¿sí? Es un número más chico. Cada fila empiezo de 0 y sumo solo los 4 valores de esa fila. ¿Se ve? Ahora, lo que el ejercicio realmente me pedía era no que los muestre sueltos, sino que los ponga acá en una columna de totales. Entonces yo tengo 4 columnas, una por cada sucursal. En la quinta voy a poner los totales. ¿Sí? Entonces en realidad esta suma la voy a poner en ventas por cada artículo en la quinta columna. ¿Anda esto? No, y ahí me mandó al frente el intérprete. ¿Sí? Cuando quiere hacer la primera asignación me dice, no, 5 no vale, vos me prometiste 4. Lo tenés que sobredimensionar. Exactamente. Tal cual cuando hicimos la inserción en un vector. Si yo sé que voy a insertar, tengo que sobredimensionar de entrada.
Porque una vez que le di tamaño, acuérdense, no lo puedo cambiar. ¿No puedes llegar a pedir un resultado de algo? ¿Cómo? ¿No puedes llegar a pedir un resultado así? Sí, esto que estamos haciendo ahora es bastante estándar, diría. ¿Sí? Este tipo de cosas, sí. El parcial va a ser este tipo de cosas más la complicación de la lectura que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero te van a pedir totales por artículo, artículo más vendido, qué sé yo, sucursal que más recaudó, ese tipo de cosas. Que van a ser operaciones por fila o por columna. Probablemente te pidan todo eso en cada apartado. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me piden, qué sé yo, sumando todas las sucursales, ¿cuál es el artículo más vendido? Bueno, si me armé la columna de totales, saber cuál es el artículo más vendido, buscar el mayor de la columna. Y ustedes ya saben buscar el mayor de una regla. ¿Sí? Hacen eso con la quinta columna y ya está. Sé que suena fácil y en la práctica no lo es. Pero es todo combinar cosas que ya vieron. ¿Sí? No hay nada esencialmente raro. Entonces, ahora sí, no se quejó, pero tampoco veo nada porque la tengo que mostrar a la quinta columna. Ahí tengo mi columna de totales. ¿Sí? Cargo 4, calculo la quinta y ahora muestro 10 por 5. ¿Se ve? ¿Qué muestra la última base? Acá muestra toda la matriz, pero la matriz nueva ya no tiene 4 columnas, sino 5. Por eso ahora veo mi columna de totales. Entonces, este es el algoritmo que suma un artículo. Fíjense que el artículo queda fijo y lo que va variando es la sucursal. Este algoritmo me suma todo lo de un artículo y lo guarda al final. Lo aplico 10 veces y una vez por cada artículo. Si ahora me piden los totales por sucursal, voy a tener que hacer lo mismo, pero invertir fila columna. Para cada fila voy a tener que sumar los 10 primeros valores y guardar el resultado en el 11. ¿Sí? Y entonces el algoritmo va a ser muy parecido a esto, solo que en lugar de para cada artículo sumar la fila, voy a hacer para cada sucursal sumar los artículos. Para cada una de las 4 sucursales, ahora tengo 4 sumas que hacer, una por sucursal. Para cada sucursal pongo la suma en 0 y sumo cada uno de los 10 artículos. El resultado va a la fila 11 que le corresponda a esa sucursal. Acuérdense que mi matriz es artículo sucursal. Entonces, de 1 a 10 son los artículos válidos, en 11 va la suma. Y bueno, esto es cada una de las 4 sucursales. Y ahora lo mismo, muestro mi matriz ampliada. Tiene 11. Mostró las 4 sumas, pero el valor 11,5 no existe. Si hago que esto vaya hasta 5, esto es la suma del artículo, esto es la suma del segundo, perdón, la suma de la primera sucursal, la suma de la segunda, la suma de la tercera, la suma de la cuarta, la suma de las sumas. Eso es todo lo que vendí en total, sumando todos los artículos y todas las sucursales. ¿Se ve? Entonces, y esto muchas veces me conviene hacerlo aunque no me lo piden. Porque, insisto, probablemente no le pidan que hagan una columna de totales, pero sí le pidan cuál es el artículo más vendido o cuál es la sucursal que menos vendió. Y es mucho más fácil de hacer si ya tengo todos los totales calculados. Entonces, en muchos casos, bueno, primero calculo todos los totales y entonces después el artículo más vendido es obtener el mayor de esta quinta columna, la sucursal que menos recaudó es obtener el menor de esta 11ª fila. ¿Sí? Se reducen a trabajar sobre un arreglo, una fila o una columna que la vemos como un arreglo y ya está. ¿Sí? Entonces esto va a combinar lo que acabamos de ver de matrices con todo lo que ya vimos de arreglo. Fíjense que sumar, buscar mayor, buscar menor, insertar, eliminar, todo lo que vimos de arreglo, bueno, acá se vuelve a aplicar en matriz. ¿Se ve? Y acá tengo toda la información. Tengo las ventas al principio discriminadas por sucursal y artículo,
acá discriminada solo por artículo y acá solo por sucursal. Cualquier estadística que me pidan la puedo sacar de acá. Si me piden, por ejemplo, cuál es el artículo y la sucursal que más vendió, que en este caso creo que es este, la sucursal 2 del artículo 1 registró el mayor número de ventas, bueno, yo con un doble para, ahora sí recorriendo la matriz de 4×10, busco el mayor de todos. De la misma manera que antes buscaba el mayor de un arreglo, ahora busco el mayor de una matriz. A esa condición de si el elemento mayor que el mayor me lo guardo, la pongo en un doble para en vez de en un para solo. ¿Sí? Pero bueno, todo lo que estuvieron practicando estos 2 viernes lo van a volver a aplicar lo mismo sobre matrices. Por eso este va a ser el ejercicio más interesante del parcial, porque con un ejercicio te tomo matrices, te tomo búsqueda de mayores, cálculo de promedio y ahora la complicamos con la carga de datos. Y finalmente entonces el parcial tiene poco de ejercicio, tiene nada más que 3, uno más o menos completo y otros 2 más simples. Y el cuarto son unas preguntitas de teoría. ¿Qué le faltaría a este ejercicio para parecerse de verdad al del parcial? Que la carga de datos venga desordenada. Que también deben haber practicado eso el viernes pasado. ¿Qué pasa? Porque, ¿qué ocurre en la vida real? Si este fuera un sistema de verdad. No le voy a vender un sistema al dueño del negocio que para hacer estadística tenga que él sumar a pata todas las facturas y venir cargando el dato. Si tiene una maldita computadora, que la computadora sume. ¿Sí, no? Lo más común es que vos tengas cada venta individual en una base de datos, las va registrando a medida que va vendiendo y el sistema sea el que vaya armando la matriz. El sistema sea el que vaya sumando. ¿Sí? Digamos que cuando abro mis 10 sucursales el primer día a las 8 de la mañana, nunca vendí nada, está toda la matriz en cero, indicando que acabamos de abrir y nadie vendió nada. Y no sé, de pronto entra un cliente a la sucursal 3, se lleva 5 unidades del artículo 8, bueno, voy a la fila 3, columna 8 y pongo un 5. De pronto, no sé, a las 8:15 entra otro cliente en la sucursal 2 a comprar del artículo 7, bueno, fila 2, columna 2, fila 7 y meto ahí cuánto. ¿Se ve? Y así se va armando la matriz. No le digo al tipo que sume a mano y me cargue los datos listos, porque ¿para qué hice el programa? Cada vez que va vendiendo, va registrando la venta y el programa es el que va armando la matriz. Entonces, esto es ingresan por terna. La terna me dice, acaba de entrar un tipo de la sucursal 2 a llevarse 15 unidades del artículo 8. Esa es mi terna. 3 valores. 2 indicando la sucursal, 15 indicando cuánto lo compró, 8 qué es lo que compró. ¿Sí? Me tienen que dar esos 3 datos. ¿Qué artículo, en qué sucursal, cuántas unidades se llevó? Por cada venta voy a tener una terna. Y no voy a ir ahora ya llenando la matriz en orden, sino que van a venir salteadas. Peor aún, para un casillero de la matriz van a venir más de una terna. Porque de pronto a las 8:10 entra alguien a la sucursal 1 a llevarse algo del artículo 5 y a las 10:30 viene otro y se lleva 5 unidades más de ese artículo y a las 12 viene otro y se lleva 30 unidades más y yo tengo que sumarlas todas. ¿Eso está bueno para llevar dentro del stock también? Sí, sea stock, sea venta, sea ganancia, son todos equivalentes, es siempre lo mismo. En este caso la matriz, unidades vendidas. Podría partir del stock y lo restante. O podría guardar los precios e ir viendo cuánto gano por cada artículo, cada sucursal. Depende de qué dato pida. Entonces, mi matriz en vez de saltar en cero, cada vez que alguien vende lo tengo que asentar en un lugar de la matriz, pero no es meter el valor de una, es sumarlo a lo que ya había. Porque si esa sucursal de ese artículo vendió varias veces, tengo que sumar todo. ¿Se ve? Entonces, cada casillero de mi matriz es un acumulador. Acumula todas las ventas de ese producto en esa sucursal. Como todo acumulador, hay que ponerlo en cero. Paso base, ¿sí? Ponerlo en cero. Después, a medida que viene en venta, le vamos sumando. Entonces, paso base,
toda mi matriz la voy a poner en 0. Bueno, ahí está. Toda mi... No, me equivoqué de ejercicio. Acá. Toda mi matriz la voy a poner en 0. Y esto hay que hacerlo y siempre se lo olvida. Siempre que voy a acumular o contar, tengo que inicializar el acumulador o contador. Mi matriz entera va a ser una gran matriz acumuladora, porque cada posición va a ir acumulando ventas. ¿Sí? Y eso no me exime de ponerlo en 0. Tengo que poner en 0 cada una de las posiciones. Entonces, paso 1, para cada artículo y cada sucursal empiezo en 0. Me aseguro de empezar bien, ¿sí? Y luego, si alguien viene y vende algo, me va a tener que decir en qué sucursal, de cuál artículo, cuántos vendió. ¿Sí? Y entonces yo voy a mi matriz de venta, busco la fila que corresponda a ese artículo, la columna que corresponda a esa sucursal y guardo la cantidad. Pero no la voy a guardar así. Porque si vienen y venden otra cosa, voy a perder lo que vendí al principio. ¿Sí? La voy a acumular. Puse una S de más. La voy a acumular. Cuando alguien haga una venta, voy a ese lugar de la matriz y a lo que tenía le sumo lo que acabo de vender. Al principio 0 y me queda la primera venta. Si vuelven a vender en ese lugar ese artículo, se va a sumar a la primera venta y me va a quedar la suma de las dos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto se va a repetir a lo largo de todo el día. Cuando, no sé, a las 8 de la noche yo cierro el negocio y quiero el balance del día, ahí se termina la lectura y paso a calcular los totales. ¿Se ve? Me está faltando repetir esto. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora ejecuto este programa y le digo, no sé, ¿qué iba primero? Sucursal. Que la sucursal 3 del artículo 7 vendió 15 unidades. Y ahí en mi matriz se puso un 15 y en el total me dio 15 y en el total me dio 15 y en el total me dio 15. ¿No? Pero bueno, de estas va a haber varias. Y yo no sé cuántas son. Yo no puedo cuando prendo el sistema a las 8 de la mañana decir, hoy vamos a hacer 1823 ventas. ¿Qué sé yo cuánto voy a vender? A lo mejor no vendo nada, a lo mejor vendo mucho. Entonces ahí aparece el criterio de leer hasta que venga un valor especial que me indique que ya está. ¿Sí? Dado que los códigos de artículos van a partir de 1, o los códigos de sucursal también van a partir de 1, un código 0 me podría indicar que ya está. ¿Sí? Y entonces yo puedo leer hasta que, lo voy a escribir al revés, mientras el código de sucursal no sea 0. Mientras el código de sucursal no sea 0, completo lo que me falta de la terna, sucursal, artículo y cantidad, guardo la terna y pido el siguiente código de sucursal, el segundo. ¿Sí? Entonces esto vuelve acá arriba. Si el segundo código no es 0, quiere decir que hay otra venta. Completo los datos de la venta y lo sumo a mi matriz. Y pido el tercero. Y así. Al final del día, en algún momento, después de la venta 5523, si tuve suerte, voy a poner un 0 y voy a salir y ver los totales. Cuando voy acá, una venta y se quedó esperando otra venta. Ahora no sé, sucursal 1, artículo 1, vendo 100 unidades. Y de nuevo entra alguien a la sucursal 3, artículo 7 y compra, no sé, 20 más del mismo. ¿Sí? Cuando termine, del 1 vendí 100, de este vendí 15 más 20. Eso es lo importante de la acumulación. ¿Sí? Voy a ir acumulando todas las ventas. Y lo otro importante de ponerlo en 0, no solo para acumular, sino que para que los que no vendieron nada tengan un valor válido. ¿Sí? Donde no vendí nada me quedó un 0. Eso también hace importante el hecho de tener que poner todo en 0 al principio. ¿No lo tomamos por defecto al 0? No. De nuevo, eso varía de lenguaje en lenguaje, pero en general no.
En particular en C++ no, y para meterle la costumbre desde el vamos, en pseudocódigo hacemos. En pseudocódigo, si yo esto no lo hago, se queja de que la posición no está inicializada. ¿Sí? Cuando llegue acá a querer acumular, me está diciendo, toma lo que hay, y en realidad se está quejando, no tengo idea cuánto hay porque nunca lo inicializaste. En la vida real, como una variable es una posición de memoria, en ese lugar de la memoria algo hay. No puede haber un agujero en la memoria. Algo hay. Pasa que si no es un valor que pusiste vos, es basura que quedó en otro programa. Entonces vos capaz que empezás diciendo que vendiste 500 unidades y es mentira, es basura que había quedado en la memoria cuando armaste la matriz. Es tu responsabilidad ponerla en cero para asegurarte de empezar con datos válidos. No podés agarrar un pedazo de memoria y empezar a sumar. Es como que yo llegue y me ponga a dar la clase sin borrar el pizarrón de la clase anterior. Si hago un dibujo encima no van a entender nada. ¿Sí? Primero hago el pizarrón y después hago mi dibujo. Quizá vieron mi letra, trato de evitarlo porque el cañón se entiende mejor. Y ahí sí, ahí ya queda un poco todas las complicaciones que van a tener el parcial. ¿Sí? Casi siempre, no es para decir 100% de las veces, pero 99% de las veces si ustedes buscan parciales viejos, el ejercicio difícil viene por acá. Una lectura por terna, sin orden, donde después hay que sacar alguna estadística, mayor, menor, total, algo de eso. Sí. Fotocopiadora, recursante, si no cerca de la fecha le subimos. Y en la guía tienen 2 o 3 ejercicios que son típicos de parcial. Tienen uno sobre arquitectos que es muy parecido a este. Creo que este mismo está repetido en la guía para que lo hagan ustedes de nuevo. Si no consiguen entre ustedes, nos preguntan y les subimos el módulo. ¿Se ve? Más o menos. ¿Sí? Sé que por ahí es mucho para una clase. Ya van a tener estos 2 viernes tiempo de pensarlo ustedes más despacio y ver si les sale. Bien. Y dado que, como había dicho, me sobró tiempo, les muestro un último detalle. ¿Sí? Porque acá terminaba la clase. Acá terminan los temas del primer parcial. ¿Sí? La clase que viene, en teoría, ya arrancamos con C++. Pero dado que me sobró tiempo, voy a volver a uno de los ejemplos que me salteé, que es uno que ustedes hicieron el viernes en práctica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este? Acá hay 5 comisiones de 24 alumnos. ¿Y qué me pedía? El promedio de cada comisión. Y acá no hace falta una matriz, porque yo no necesito guardarme todas las notas. Con sumar me alcanza. ¿Sí? Y ustedes todavía no habían visto arreglos. Entonces, seguramente hicieron algo del estilo de suma comisión 1, suma comisión 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Luego, había por cada comisión de 1 hasta 5, fíjense que en algún sentido la lectura se parecía a leer una matriz. Qué sé yo, alumno de 1 hasta 24, había 24 alumnos, ¿sí? Y se leía una nota, ¿se leía par o se leía nota? Venían sin orden. Esta es la cantidad de datos, pero no se leían en orden, ¿sí? Me decían una nota y me decían de qué comisión era. O sea que para que no confunda, vamos a hacerlo así. 5 por 24. Ahí. ¿Sí? Porque no es que voy a leer en orden. Sí, el contador no lo voy a usar para ir en orden, no lo voy a usar para nada. El contador es nada más para saber que leo todos los datos, pero no sé en qué orden. Por cada alumno me decía qué nota y a qué comisión pertenecía. Y entonces ustedes tenían que, de acuerdo a la comisión, si era la 1, sumar la nota en el acumulador 1, más nota, y así con cada una de las 5, ¿sí? 2, 3, 4, 5, y lo mismo acá. Y finalmente mostrar el promedio. Entonces yo acá digo promedio, comisión 1,
suma condición 1 sobre 24. Después creo que había una versión más difícil donde no sabía la cantidad. Bueno, tomo este ejemplo rápido para no perder tanto tiempo. Y lo hago volando porque tengo entendido que lo hicieron el viernes, así que lo tienen que tener fresquito, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece que voy a hacer con este ejercicio? ¿Cómo? No, el enunciado no va a cambiar. Esta vez no lo voy a complicar. Sí, evitar todos los copy-paste que hice. Sí. Fíjense que hice un acumulador y lo copié 5 veces. Hice un sumador y lo copié 5 veces. Escribí un promedio y lo copié 5 veces. ¿Sí? Es malo por múltiples razones. Número 0 en el parciales en papel no hay copy-paste. Si lo escriben así van a estar 3 horas escribiendo lo mismo. En la máquina también es malo porque suele pasar que cuando yo hago el copy-paste le pifio a una de las modificaciones, me quedo algo sin sentido y estoy 3 días buscando a dónde le erré porque la cantidad de copy-paste no se ve. ¿Sí? Estoy copiando algo muy simple acá. Ustedes saben, los ejercicios se complican y lo que empezamos a copiar y pegar es cada vez más enquilombado. Entonces, fíjense que si esto hubiera sido un vector, dimensión, si lo escribo bien, mucho mejor, de 5, esto en realidad habría sido así, el 2 habría sido el 2, el 3 habría sido el 3, estoy reemplazando, fíjense. Ah, me comí la puesta en 0. Bueno, también tendría que haberlo hecho con la puesta en 0. 5. Si estos contadores, en lugar de estar sueltos, hubiesen sido 5 contadores, mi código se hubiera visto así. ¿Estamos? Y se haría muy obvio que esto lo puedo hacer con un par. ¿Sí? Porque estas líneas son todas iguales y lo único que cambia es este numerito. Ok. Entonces hagamos que ese numerito vaya de 1 hasta 5. 5. Ahí, para. Y me evito tener que hacerlo 5 veces. Con el mismo criterio, se hace muy obvio de que estas 5 líneas son iguales y cambia este número y este número. Pero de los dos lados va de 1 a 5. Entonces, bueno, meto un para de 1 a 5, donde acá pongo el contador, acá pongo el contador, fin para, y listo. Me hago el copy-paste. ¿Sí? ¿Y acá qué hago? Acá no puedo poner un para en esto. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Para qué? No, ¿cómo el contador del para? Este contador no me dice nada. Porque yo no tengo ningún arreglo de 5 por 24. Así que ese contador no me dice nada. Y dije que otro para no voy a meter acá. O sea, si yo acabo de leer un alumno, ese alumno hay que ponerlo en un solo contador. Así que ahí no hay ninguna estructura repetitiva. La repetitiva es para leer todos los alumnos. Ahora, por cada alumno, acá no puede haber una repetitiva, o no debería, porque cada alumno va a un solo contador, no hay que hacerlo varias veces. Cada alumno en un solo contador. El varias veces ya está acá afuera. Entonces, acá no voy a poner un segundo para. Pero sí necesito saber qué contador. ¿Puedo evitarme el segundo? Miren la forma del segundo. ¿No ven nada malo? ¿Qué varía de esta línea a esta línea? ¿Qué número? El índice. Acá es el índice 1 y acá es el índice 2. ¿Y con qué coincide el índice? Con el incremento. No, el incremento es nota. Es siempre el mismo. Está variando en cuál de los 5 contadores. Yo con un índice elijo cuál de los 5 contadores. Ahora, el índice, ¿de qué depende? ¿Qué me determina el índice?
La comisión. De acuerdo a la comisión cambia el índice. ¿Sí? Y ese de acuerdo es directo. Comisión 1, índice 1. Comisión 2, índice 2. Comisión 3, índice 3. Ni siquiera hay que calcular nada. Entonces, yo puedo decir comisión. Si la comisión es 1, vale índice 1. Si la comisión es 3, vale índice 3. Si la comisión es 5, vale índice 5. De la misma manera que hace 2 segundos usamos código de artículo y código de sucursal para ubicarnos en la matriz. Acá uso código de comisión para ubicarme en el vector de totales. ¿Se ve? Y de pronto un ejercicio que tenía 30 líneas ahora tiene 10. ¿Sí? 11. 12 si cuentan 13 si cuentan el algoritmo y fin de algoritmo. ¿Se ve lo que hice? Entonces, cuando ustedes tienen un copy-paste donde lo que van variando es una variable por B1, B2, B3 o X1, X2, X3, piensen que pueden hacer esto, ¿sí? Ahogarse el copy-paste. Si son 2 o 3 está todo bien, si son 5, 10 o 15, más vale que vengan por el lado de la regla. O sea, son 2, no se justifica la regla con 3. Son 4, 5, 6, lo pienso. Pero yo personalmente voto por el arreglo. Son 10, obviamente que van a tener que venir para acá. ¿Sí? Entonces, aunque el ejercicio no los obligue a usar arreglo, siempre ténganlo como una opción. ¿Sí? Como ustedes ven que están copiando y pegando código, es mala señal. O en el parcial que están escribiendo 2 veces lo mismo. Una virtud de un buen programador es ser vago. ¿Sí? Lo dicen los libros y lo dicen los buenos programadores. Ser vago es una virtud. Los programadores no queremos escribir 2 veces lo mismo. Cuando ya resolviste un problema, ya está. No tenés por qué andar poniéndolo 10 veces. Entonces, preferimos 1000 veces este tipo de cosas. ¿Se ve? Lo mismo aplica al ejemplo del club, si lo quieren probar a hacer ustedes. Y cuando yo hice esto, se los comenté, sin decirle la solución, cuando hice la validación de los lados del triángulo. Que le dimos los 3 lados y tuve que copiar y pegar la validación 3 veces. Si los 3 lados están en un arreglo de 3, la validación está una sola vez adentro de un par. ¿Sí? La validación no es una línea. Esa vez había copiado y pegado bastante. Entonces, bueno, con este truco me puedo simplificar un montón de cosas que, aunque no sean necesarias, en el parcial me van a hacer ganar tiempo. Si tengo 2 opciones de resolver el ejercicio y voy por este lado, me queda más tiempo para el difícil. ¿Sí? Así que bueno, ténganlo bajo la manga y prueben usarlo en algún ejercicio de la práctica. Pueden probar el del club o pueden probar el del triángulo con la validación. Bueno, ¿preguntas? ¿Vamos a YouTube esto? Sí, todas las clases lo suben. Entre esta noche y mañana a la mañana está subido. Y está la presentación como PDF en el Moodle también para bajarlo. Así que bueno, igual les recomiendo no mirar la solución. O sea, prueben a hacerlo ustedes de nuevo, porque ya les dije que no sirve nada entender la solución si no saben cómo llegar. ¿Sí? El día del parcial les voy a pedir que la hagan, no que la entiendan. Prefiero que la hagan más rebuscada, pero que la hagan ustedes. Así que traten de hacerlo. Si se traba, vienen a ver por dónde ir. Pero no las copien de uno. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el martes que viene. Firmen la asistencia a los que no firmaron cuando llegan.